en este Diálogo Conecta sobre transparencia y lucha anticorrupción en las industrias extractivas. Conversaremos sobre las debilidades y también los vacíos que hay en la legislación que permiten que se les otorgue licencias ambientales a empresas que no tienen experiencia o que fueron recién creadas. También conversaremos sobre los entramados de corrupción en la industria, por ejemplo, la entrega de contratos que benefician a familias poderosas políticamente, y asimismo abordaremos la falta de garantías en los procesos de compensación ambiental de empresas extractivistas que nunca repararon el ecosistema ni a las comunidades impactadas. Por supuesto, para esto tenemos a un grupo de académicos y periodistas que durante una hora nos van a ayudar a responder a estas inquietudes y que darán a conocer cómo podemos seguirle la pista al impacto de las industrias extractivas, pese a la opacidad de información que lamentablemente afecta a ese sector. Damos, por supuesto, la bienvenida a Andrés Mauricio Briceño Chávez. Él es abogado, tiene una amplia trayectoria de más de 24 años, es docente e investigador universitario. Saludos, Andrés. Gusto a todos en Latinoamérica y a ti, Indira, y a mis compañeros Francisco y Edmundo. Muchas gracias por esta invitación. Tenemos también a Edmundo del Pozo. Edmundo es licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana y es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es coordinador de Territorio, Derechos Humanos y Desarrollo de la organización Fundar, un centro de análisis e investigación. Saludos, Edmundo. Y muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente nos acompaña Francisco Rodríguez. Él es reportero del semanario De Vanguardia. Con él abordaremos esa parte periodística. Recordarles que este Diálogo Conectas se hace con el International Center for Journalists, ICFJ, el Border Center for Journalists and Bloggers e Iniciativa Sinaloa. Esto en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Mi nombre es Indira Suero, como dijo Carlos al inicio, soy editora de Conectas en República Dominicana y moderaré este conversatorio. Recordarles que si tienen cualquier tipo de preguntas, estaremos súper atentos en la caja de preguntas y respuestas, así que ahí pueden colocar las dudas que surjan a lo largo de la conversación. Y empecemos. Vamos a hablar primero, por favor, Andrés. Tengo una pregunta para usted. Veremos el tema primero de el aumento de las regulaciones en la industria extractiva, que suele ser una petición ante incumplimientos de empresas y evidencias de impacto negativo en territorios y comunidades. Entonces quisiera que usted nos diga si el endurecimiento de las leyes puede constituirse en un incentivo negativo para el crecimiento de la industria. Sí, tal como está la pregunta, sí es un incentivo negativo para el crecimiento de la industria, porque lo normal que hace una empresa extractiva es que cuando le endurecen sale del país, saca sus recursos y busca otro que sea mucho más flexible. Eso ha ocurrido por toda Latinoamérica y lo estamos viendo hoy en día. Es más, nuestras legislaciones son bastante atrasadas en tiempo. Pongo un ejemplo, Colombia tiene un código minero que lleva 22 años de vigencia y que no va a ser reformado en el actual gobierno. Eso genera que si usted lo endurece, pues usted sale del país. A mí me gustaría hacer una pequeña reformulación y con eso termino a la pregunta. Si lo que usted pregunta es que el endurecimiento de las leyes puede ser un incentivo para una mejora cualitativa de las empresas, eso sí que es otra cosa, porque eso debería llevarnos a los modelos que los europeos ya nos han marcado de cómo lograr una minería sostenible. Gracias por ese aporte, Andrés, por voltear un poco la pregunta y dirigirla hacia donde debe apuntar. Francisco, hay investigaciones históricas sobre la minería y la relación que tiene con la élite del poder. ¿Cómo esta relación con el poder pudo ser un factor que corrompe las acciones de prevención y restauración ambiental en la industria extractiva? Hola, ¿qué tal, Indira? Muy buenos días a todos y todas. Yo hablo por el caso de México. En México la ley minera es una ley demasiado escueta que regula muy ligeramente a la actividad extractiva
Y en ese sentido, pues muchas de las concesiones que se han dado en México pues han sido básicamente a políticos o servidores públicos que lo han sido en algún momento de su historial laboral, ¿no? Hemos tenido diputados, alcaldes, senadores que han tenido o tienen concesiones mineras o que las tienen a través de prestanombres. Entonces, bueno, esa relación de poder se seguirá manteniendo porque quienes deben hacer los trabajos, las reformas, las investigaciones son los mismos que están detrás de la actividad. Entonces, pues realmente no les conviene que haya grandes cambios en el sentido meramente legislativo. Ahí se hace más difícil cuando son juez y parte. Edmundo, la consulta ciudadana en territorios con intenciones de exploración y explotación minera es un factor social que da autonomía a los mayores afectados en una intervención minera. En materia de derecho ambiental, ¿qué papel deberían de tener las comunidades a la hora de conceder o no una licencia de exploración o de explotación minera? Pues, en este tema hay que aclarar, ¿no? Por lo menos desde la experiencia mexicana, una cuestión es la consulta ambiental, ¿no? Que establece en el caso mexicano la ley ambiental. Otro caso es el de la consulta a pueblos o comunidades indígenas, ¿no? Que sí emana de tratados, obligaciones internacionales en la materia, ¿no? Como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces estamos hablando de distintos tipos de instrumentos, ¿no? Aclarar también que en el caso de la consulta a pueblos indígenas hay un conjunto de parámetros muy específicos, ¿no? O sea, carácter previo, libre, informado, etcétera, que se debe seguir, pero lo que ocurre, digamos, más allá de estas regulaciones, en algunos países de la región hay leyes de consulta, en otros no. En el caso mexicano, por cada sector se está regulando. Ahora hablaba Francisco de la ley minera, estamos en un proceso de reforma a la ley minera, ¿no? Posiblemente hoy se apruebe una nueva ley minera en México que acote mucho más el papel de los actores de la industria, ¿no? Y que regule pues mucho mejor, ¿no? La entrega de concesiones, ¿no? Su involucramiento en todo lo que tiene que ver, ¿no? Con la preferencia que tiene esta actividad sobre los territorios, sobre el derecho humano al agua. Y pues ahora también se quiere incluir ahí la figura de la consulta previa, la obligación de realizar estudios de impacto social, o sea, una serie de candados para garantizar más la protección de los derechos de las comunidades afectadas. Pero lo cierto es que más allá de la regulación, que puede ser variable de un país a otro, pues hay un gran problema de implementación de vacío, ¿no? La asimetría de poder entre los actores económicos con los pueblos y las comunidades y las poblaciones locales es abismal. Entonces muchas veces estos instrumentos se convierten en una simulación pues para validar proyectos que ya realmente están autorizados. Andrés, ese problema con la implementación, ¿considera usted que es en realidad un factor que hay que observar, así como decía Edmundo? Pues yo tengo que decirles a mis queridos amigos mexicanos que me conozco bien también su sistema, que eso no va a mejorar con su reforma, y la conozco. Lamentablemente en toda Latinoamérica los políticos están encaminados, y Francisco, que es periodista y tiene una visión interesante, los políticos buscan una cosa que es algo que no se depura en ningún sistema, por lo menos en Latinoamérica, que es la legalización de la minería. Lo primero que van a poner en esa norma, que la tienen en la de ustedes, como la que hemos tenido nosotros, es la legalización de la minería que no viene correspondiéndose. Y eso es más de lo mismo. Entonces, realmente no se va a hacer un gran aporte. Lo segundo, es sorprendente escuchar que sigan debatiendo de la necesidad de la consulta. Muy bien lo hizo Edmundo en la distinción en cuanto a la consulta, a la participación ciudadana. Fíjate una cosa, Indira, tenemos el acuerdo de Escazú y tenemos resistencias de varios países de Latinoamérica de adscribirse a Escazú. Y Escazú es un documento tardío frente a lo que fue en Europa el convenio de Aarhus, 1998, de acceso a la información ambiental. Y eso es algo bastante reprochable para nosotros como latinoamericanos. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos con una extracción minera de espaldas a la ciudadanía? Eso es lo que hemos venido haciendo. Y eso se seguirá haciendo. Y no es solamente un problema de las normas, es la voluntad política que sea capaz de entender que ahora mismo el concurso de la ciudadanía no es para bloquear el desarrollo económico o productivo, sino para armonizarlo. Date cuenta con lo que dice Escazú. E incluso revisemos la misma opinión consultiva
OC 23 del 2017 que pidió Colombia y que dejó claro que uno de los elementos claves es esa participación. Entonces, si tú me lo preguntas desde esa perspectiva, pues yo tengo que ser pesimista, porque aunque se hagan reformas, estas como tal no van a llegar al núcleo esencial de la verdadera participación, porque incluso lo hacen de manera, como decía Francisco, solamente para encubrir como un manto de legalidad transitorio para decir, lo hice. ¿Pero qué hizo usted? Nada, porque usted no le hizo entender a los ciudadanos clave. En Colombia, y con eso cierro, Sí. tuvimos un caso emblemático para que ustedes sepan, que es el caso de la mina de Cerro Matoso. Es una sentencia, solo por referencia, es la T-733 del 2017, una mina que viene de níquel explotándose hace 53 años, afectando a comunidades zenú, emberá-catíos, indígenas. Y hemos tenido todas las legislaciones que se puedan imaginar ustedes y no hemos sido capaces. Vemos, Francisco, a propósito de lo que plantea Andrés y de lo que también comentaba Edmundo sobre el tema de la implementación y esos intereses que puede haber o no de por medio, vemos cómo medios de la región investigaron cómo políticos se hicieron con contratos en la industria extractiva, una situación que puede generar conflictos de interés en su ejercicio público. ¿Cómo influye este factor en la efectividad de la regulación ambiental por parte del gobierno? Bueno, afecta bastante porque para empezar, pues no existe la voluntad de realizar realmente una vigilancia eficaz al tema de los daños ambientales, ¿no? O sea, en los estados, al menos acá en Coahuila, donde yo resido, hay menos de 15 verificadores, inspectores en temas ambientales para cualquier tipo de actividad, no solo la extracción minera, ¿no? Y en ese sentido, pues ha habido cada vez más una reducción a este tipo de programas, de presupuestos en torno al tema de las inspecciones. Y pues aparte está lo que ya mencionaba, el hecho de que detrás de las grandes empresas extractivas están personas relacionadas con el poder, personas relacionadas con el gobierno. Entonces, pues en ese sentido, difícilmente va a haber una regulación eficaz en torno al tema de las restauraciones y las remediaciones ambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ley habla de que hasta el final de los trabajos mineros es cuando se tienen que hacer los temas de restauración y remediación ambiental que existen. Sin embargo, pues lo que debería existir es que fueran paralelos a los trabajos de extracción minera, porque lo que sucede es que al final de realizar cualquier trabajo extractivo, pues las empresas desaparecen, cambian de razones sociales, entonces eso complica mucho y lo que pasa, lo que sucede es simplemente una simulación en el tema. Sí. Andrés, ahora Francisco termina con empresas. ¿Cuáles son los mecanismos que más utilizan las empresas extractivas para eludir el cumplimiento de responsabilidades ambientales? Muchas, Indira, porque si uno analiza el sistema legal mexicano, el colombiano, el argentino, el mismo sistema legal peruano, uno encuentra que las empresas buscan blindarse desde un principio. Algo que decía Francisco que me llama la atención. Quisiera permitirme solo decirlo. Cuando tú dices que solo hasta el momento final de la etapa final, lo que se llama de abandono de mina, muchas veces en lo que es extracción minera, eso ocurre porque para las compañías es mucho más caro ajustarse a establecer un plan de manejo ambiental desde el principio. Y las normas del licenciamiento siguen siendo flexibles, poco erráticas. Cuando tú me preguntas cuáles son los mecanismos para eludir ese cumplimiento, te digo tres. El primero está centrado en la no transferencia tecnológica. Nuestros países están centrados en hacer exigencias formales, pero no de transferencia tecnológica. Tenemos que exigirles la mejor tecnología disponible. Los británicos inventaron eso que es el MITS. Entonces, Better Available Technologies. Y eso no lo hemos hecho. Y nosotros permitimos que sigan explotando con técnicas que son utilización, por ejemplo, de mercurio aún.
Y eso no lo permiten en sus países de origen. Entonces, ¿por qué no lo hacen allá y sí vienen a hacerlo con nosotros? Miremos la legislación de Australia, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica, comparada con la nuestra. Ah, ya eso usted no lo puede hacer, pero aquí sí lo hace, porque se flexibiliza. La segunda es generar una debilidad en la participación ciudadana. Ellos no quieren que participe el ciudadano, ellos quieren simplemente que asista el ciudadano y la mínima información que se pueda dar es la que les favorece. Y la tercera, pues evidentemente a ellos les interesa que los instrumentos de licenciamiento sean lo más flexible posible en el tiempo. El mismo ejemplo que puse con anterioridad, imagínate una licencia ambiental otorgada hace 40 años que ha tenido solamente 4 actualizaciones. Eso es imposible. O sea, técnicamente y jurídicamente eso es imposible, pero solo tuvo 4 actualizaciones, cuando su volumen de extracción fue exponencial. Y eso lo buscan las empresas porque esa es la manera de eludir el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales. Tenemos algunas preguntas del público. Hagamos una pausa para responder a algunas de ellas. Recordarles que, por supuesto, esta presentación se graba y pueden acceder a ella una vez finalice, compartirla también. Solamente tienen que ir al sitio web de Conectas y de ahí pues verán toda la información sobre este diálogo Conectas. Tengo aquí una pregunta desde Perú. Nos preguntan, ¿por qué? Voy a dirigir esta pregunta a Francisco. ¿Por qué no se apoya a gobiernos locales para implementar el modelo de integridad y lucha contra la corrupción? Por supuesto, relacionada a este tema. Bueno, en el caso de la minería, el tema de los gobiernos locales, lo que sucede es que los mismos políticos de las alcaldías, de los municipios, pues se convierten en especies de caciques que controlan la extracción minera, ¿no? Hay un caso muy importante, en particular ahorita en Coahuila, que es el caso de la alcaldesa del municipio de Musquis, Coahuila. Nosotros hemos investigado cómo la Comisión Federal de Electricidad ha entregado en la actual administración federal pues, prácticamente una cuarta parte de los recursos de los contratos a familias, a empresas relacionadas con la alcaldesa o su familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, los municipios se desentienden muy fácilmente, los gobiernos municipales, los gobiernos locales, del tema de la extracción minera porque argumentan que es un tema de carácter federal, ¿no? Cuando sí existen por ahí algunas estrategias que podrían seguir para implementar y evitar el tema de la extracción no sustentable en el caso de las comunidades, ¿no? Sin embargo, son ciudades, al menos acá en Coahuila, son municipios muy pequeños, específicamente la región carbonífera, que no tienen realmente el poder económico y el poder político para hacer frente a las grandes empresas. Seguimos. Bueno, aquí hay una pregunta, pero voy a leer parte del comentario porque va acorde con la interrogante que acabo de hacer desde Perú. Esta la hizo Enrique Rolando Aguirre Castro. Él también decía que es necesario implementar oficinas de integridad institucional que prevengan la corrupción y que esto equivale de pasar del discurso a la acción frontal, algo que hasta este momento en este panel pues vemos que es muy necesario. Entonces él también tenía esa duda de cómo se pueden implementar estas oficinas y que se evite este tema de la corrupción. Seguimos entonces con Edmundo. Edmundo, las organizaciones civiles ejercen presión que ayuda a la regulación. Sin embargo, esto no es una solución definitiva. Entonces, ¿cuáles deberían de ser los ingredientes para que se dé una solución a la corrupción y también a la falta de transparencia que rodean la industria? Y no es una pregunta sencilla, ¿no? Desde luego, desde las organizaciones civiles, ¿no? Estamos intentando ahora mismo con el caso que ponía de la reforma de la ley minera, pues es un esfuerzo acá de una colectiva, ¿no? De varias organizaciones que hemos estado exigiendo, ¿no? Una modificación a este marco que está hecho a modo para las propias empresas.
Sin embargo, lo que también vemos es que hay una captura pues, corporativa realmente, ¿no? de nuestros estados. En el caso mexicano es muy palpable, ¿no? Las leyes de los últimos 30 años de este modelo neoliberal, ¿no? Pues han estado justamente para beneficiar los intereses privados, para facilitar el acceso a las tierras y territorios de los pueblos, de las comunidades. Entonces es muy difícil cuando te topas con estructuras, ¿no? De este tamaño, que están hechas, pues como decía, a modo de estos actores económicos. Y pues lo que toca desde nuestro lado es, bueno, intentar por un lado cómo revertirla. Esa es una estrategia que se sigue intentando, ¿no? Intentar revertir en lo posible algunas de estas leyes, ¿no? El sector energético, el sector minero. Por otro lado, cómo poder también poder acompañar a comunidades, actores, a los actores en tierra, en los territorios que están siendo afectados por muchos de estos proyectos, fortaleciendo sus capacidades en materia de información, en materia de derechos humanos, en materia de derechos colectivos, y tratar de hacer alianzas y redes pues mucho más potentes que involucren desde actores, como decía, de base, organizaciones civiles, actores internacionales, y poder escalar estas voces tanto a nivel estatal, ¿no? Como en los distintos mecanismos internacionales que pueda haber de derechos humanos, etc. Un poco por ahí van las estrategias, pero desde luego o sea, la correlación de fuerzas sigue bastante desbalanceada y eso Claro. favorece mucho la corrupción y pues que se sigan los atropellos en relación a derechos humanos, ¿no? De los pueblos, de las comunidades, Sí. de las propias organizaciones, ¿no? Que estamos en la defensa de estos derechos. Andrés, en muchos países se avanzó hacia normas que sancionan, pero ¿considera usted que esto incentiva un cambio real en las acciones de la industria? La última ratio siempre es la sanción. Pretender que con las sanciones usted va a depurar las prácticas empresariales, va usted a mejorar las condiciones de protección del ambiente, va a garantizar la participación ciudadana, está lejos de la realidad. Los sistemas sancionatorios tienen una finalidad y está claro que son necesarios y deben existir, pero apostarle a la sanción como la única solución, no. En el mundo le puedo poner dos ejemplos. Uno es el de la balsa de Boliden, el caso que siempre se llama Aznalcóllar en España, en una reserva natural, y la sanción no llevó a recuperar ese recurso natural. Ustedes en el Golfo de México tienen el caso de la de la BP, y 14 billones de dólares pudo haber pagado, pero tampoco sirvió. Y le pongo uno más, que fue reciente condenada la Shell Oil Company, el caso de Ogoni en el delta del río Níger. Y ninguno de ellos llevó a que la imposición de responsabilidades o la fijación de sanciones depurara esas prácticas que son nocivas para la industria. Por tanto, sí que debe haber la sanción, pero debe pensarse para qué va. Si realmente lo que necesitamos es hacer un ejercicio mucho más anticipatorio, preventivo, de generar una mejor cultura empresarial de la anticipación a los riesgos, se puede entrañar la explotación ambiental, ¿no? Realmente la explotación minera, y sea minera o petrolera, pero eso no ha llegado. Entonces el convencimiento hoy en día es que si usted le impone una sanción, y esto es un principio que está en el derecho ambiental, quien contamina paga, que es un principio fantástico pero pernicioso. Yo tengo un gran amigo en Bruselas que es Nicolás de Saeler, yo creo que el mejor hombre que escribe sobre eso, y él siempre decía, ese principio mal manejado es una especie de visado abierto para la empresa, porque la empresa se acomoda a la sanción y no le importa mejorar sus prácticas ni recuperar y restaurar el ambiente. Ensucia sin importarle porque va a pagar como sea. Edmundo, ¿cómo debería ser el papel del Estado para que cambie a una visión que sea eficiente con el objetivo medioambiental? Pues el Estado, o sea, hay un instrumento, aquí se estuvo hablando de las manifestaciones de impacto ambiental, ¿no? De las licencias de impacto ambiental. Nosotras hemos observado, ¿no? Que hay prácticamente una especie de conflicto de interés, porque muchas veces estas propias manifestaciones de impacto ambiental, incluso de impacto social también, que se han venido ahora incluyendo en la legislación mexicana, pues las realizan las propias empresas. O sea, son las propias empresas las que hacen la investigación de cómo va a impactar sus proyectos en los territorios. Y luego el Estado, en el mejor de los casos, emite una recomendación, revisa esa manifestación, a veces autoriza, a veces condiciona, en el caso ambiental, en el caso social, de impacto social,
simplemente es una manifestación. Y ahí vemos un instrumento que es fundamental, que debe estar en manos del Estado. O sea, es el Estado, además no lo digo, no es porque lo digamos así, pues, solo por creencia, sino que existen obligaciones internacionales establecidas en el sistema interamericano sobre los estudios de impacto ambiental y social, donde dice que son los Estados, a través de instancias, y pueden ser independientes, técnicamente capaces, quienes deben llevar a cabo este tipo de estudios de impacto ambiental y social con la participación ciudadana o de los pueblos y de las comunidades afectadas. Sin embargo, ese instrumento que está fundamental está totalmente distorsionado y son las empresas quienes ellas mismas evalúan el impacto que van a tener, ¿no? Claro, como decía Francisco, estamos también instituciones ambientales con muy pocos dientes, ¿no? Aquí se dice en México, ¿no? Con poca capacidad realmente de contrarrestar, ¿no? El poder que tienen los actores económicos, ¿no? Al mismo tiempo con muy poco presupuesto también para pues, poder llevar a cabo estas tareas, ¿no? De inspección, vigilancia, de revisión de estudios de impacto ambiental y social. Ese es un tema también que tendría que atenderse, ¿no? Fortalecer la capacidad de los estados de llevar a cabo estos estudios, pero que puedan tener presupuestos suficientes, ¿no? Y personal capacitado que pueda llevarlo a cabo. Francisco, la publicación de datos abiertos es una característica que permite medir el nivel de transparencia. ¿Cuáles son los mayores impedimentos para que este tipo de información sea de fácil acceso? Sí, bueno, el tema de la minería involucra varias dependencias. Está la Secretaría de Economía, que es la encargada de dar las concesiones, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría del Trabajo, el Servicio Geológico Mexicano, en el caso de Coahuila, la Comisión Federal de Electricidad, que es la que da los contratos de carbón. Entonces, pues el camino primero es como conocer cuáles son los alcances y responsabilidades de cada dependencia. Creo que en ese sentido el nivel de acceso varía. Yo en mi experiencia te podría decir que en el caso de la Profepa, de la Secretaría del Trabajo, son quizás un poco más accesibles a entregar información cuando se les solicita, pero otras como la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Federal de Electricidad y la misma Secretaría de Economía, sí son dependencias, insisto, al menos en mi experiencia, más renuentes a entregar información, básicamente bajo el argumento de que no quieren entregar información relacionada con datos personales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los impedimentos son esos, ¿no? Los obstáculos que existen para acceder a información que en teoría debería de ser pública, pero bajo el argumento de los datos personales se niega. Y bueno, en ese sentido lo que hemos hecho pues es acudir a los recursos de revisión para pues tratar de que nos entreguen la información. Acudir a esos recursos. Entonces, recomendaría, Francisco, para los investigadores o reporteros que quieran andar un poco más sobre estos temas. ¿Sí? Sí, acudir a recursos de revisión, es decir, no quedarse en la primera negativa de una dependencia a que no te van a entregar la información porque corresponde a un tema de datos personales y recurrir, ¿no? En este caso tenemos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública que permite interponer algún tipo de recurso de revisión para que para que se le obligue a la dependencia a entregar lo que se le está solicitando. Edmundo. Y creo que hay que añadir a lo que comenta Francisco, que en toda la región, en el caso mexicano también, se han establecido mecanismos de gobernanza para intentar también propiciar que se abra más la información del sector extractivo, ¿no? A la ciudadanía. Son esfuerzos como la iniciativa para las industrias extractivas, para la transparencia en las industrias extractivas, por sus siglas en inglés el AITI, ¿no? O la Agenda para el Gobierno Abierto, AGA, que también tiene un componente en el sector de las industrias extractivas, ¿no? Y como decía, son mecanismos tanto a nivel de país como a nivel regional. Si bien desde sociedad civil se ha logrado en colocar la necesidad de abrir algunos temas como la información sobre impacto ambiental, social, que no se publicaba, y eso es un logro creo que también de la sociedad civil. Por otra parte, lo cierto es que sigue siendo la industria muy reticente a pues, colocar información, aquí decía Francisco, ¿no? O sea, se llama, por ejemplo, en algunos mecanismos beneficiarios reales. ¿Quiénes son los nombres realmente de las personas que están detrás de muchas de estas empresas
de las propias inversiones. Y esa información, a pesar de estos esfuerzos, no han logrado realmente cuajar o que redunde en un mejor combate a la corrupción, ¿no? Entonces son mecanismos que han existido, los gobiernos participan, la industria, también la sociedad civil, está muy interesante el diálogo, etcétera, pero no se ha logrado, yo diría, avances significativos, ¿no? En temas de transparencia. En el caso mexicano, de hecho, está suspendido el país, ¿no? También en el caso del gobierno, digamos que toda esa línea que se seguía en otros gobiernos, por lo menos quizás para lavar el rostro de la transparencia, México no ha rendido todos sus informes, está suspendido en este momento y posiblemente salga hasta del mecanismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante hablar también de estos espacios como Claro, Haití y Haga, ¿no? claro. Andrés, en términos legislativos, vemos que hay vacíos en la ley que regula la exploración y explotación de minerales en diferentes países de Latinoamérica, y estos vacíos desencadenan problemáticas como la elusión de responsabilidades ambientales con el territorio que impactan y también sociales con las comunidades. Entonces, quisiera saber, en su experiencia, cómo evolucionó la legislación ambiental y qué responsabilidad tiene en estos días sobre el impacto ambiental en las regiones de explotación minera. Es una pregunta compleja, pero No, agradeceré la brevedad en no ella. se, no se preocupe, voy a tratar de ser breve, pero voy a partir de algo que se ha manifestado aquí. Yo estoy en desacuerdo de ponerle al Estado que haga las evaluaciones o estudios de impacto ambiental. Esto requiere de ser, o sea, hay que defender a las comunidades, pero hay que ser responsable también en eso. Cuando hablamos de un estudio, una evaluación de impacto ambiental, hablamos de mecanismos técnicos que son no solamente complejos, sino muy costosos. Y asumir eso por parte de los estados, no lo hicieron los europeos. La primera directiva sobre la EA, que es la 8533, pues es una directiva que era tan compleja que ningún estado europeo que tiene más capacidad económica se atrevió a asumir esa carga. Entonces, claro, el modelo que está diseñado ambientalmente desde hace mucho tiempo, al otro lado del océano y acá, es que quien se va a responsabilizar de una actividad extractiva como esta, pues tenga que hacer un instrumento de esta naturaleza. Entonces paso a responderte esto. Entonces, desde ese punto de vista, la legislación en materia ambiental, pues evidentemente, pues no ha sido consistente porque el problema que nosotros tenemos es que si queremos mejorar, tendríamos que haber implementado un instrumento anterior al simple estudio de impacto ambiental, que es la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica está inventada, la hicieron los europeos hace mucho tiempo, en los años 90, y es una idea prospectiva de cómo, a partir de ese momento de simple calentamiento de la exploración, estás hablando de exploración, fíjate, cómo ya se van a poder presentar potenciales impactos que deben ser objeto de mitigación y de tratamiento por las empresas, para que luego eso sirva de una plataforma e incluso pueda llevar a orientar en los términos de referencia que los estados deben fijar para las evaluaciones de impacto ambiental y luego se conviertan en herramientas específicas exigibles en las licencias ambientales. Mi experiencia me indica de 20 años de profesor de Derecho Ambiental, no voy a hacer publicidad aquí. Mi libro, uno de mis libros se llama El principio de precaución en las sociedades ambientales, en las sociedades de riesgos ambientales. En ese libro yo escribo sobre la necesidad de hacerles entender a diferentes ámbitos de la actividad productiva que es mejor establecer mecanismos de prospectiva y anticipatorios que mecanismos de simple mitigación y prevención. Entonces, si usted quiere buscar eso, tiene que hacerlo desde la misma exploración y no simplemente en el momento de la ejecución de la actividad para la restauración. Pretender hacerlo en la restauración es saber que usted ya tiene un coste económico muy alto, que no va a lograr recuperar el bien ambiental porque usted no va a recuperar la zona donde hay una extracción de carbón, de minerales, de cobre, de coltan, de lo que usted quiera, y aún más que va a generar una degradación para la zona y para las personas que participan o que viven en ese lugar. Entonces, evidentemente lo que tenemos que buscar es que la legislación ambiental no empiece a descubrir lo que era necesario hace 50 años. A mí me parece mentira. Yo me formé en un doctorado en España y escuchaba a Ramón Martín Mateo a comienzos del siglo XXI que la protección del ambiente está ya inventado todo. Los franceses tuvieron su problema de las minas de Alsacia en los años 70 y han venido mejorándolo y depurándolo porque se dieron cuenta que los cursos de agua se afectaban. ¿Qué es lo que no hacemos nosotros? Pues que hemos sido incapaces de entender Un minuto, que Andrés. que no es necesario acomodarnos a las empresas.
Y eso es importante desde la exploración. Si seguimos atacando solamente el problema en la explotación, fallaremos en el intento. Hagamos una pausa para las preguntas del público, que hay varias, tanto por aquí, por el chat por este chat de Zoom, así como algunas que previamente recibimos. Hay una de Wilbert Vilca Laura y también, bueno, está desde Perú, según veo. Él dice, ¿cómo impulsar la descentralización y participación de la sociedad civil? Y también teníamos otra desde Colombia que preguntaba también cómo puede la sociedad civil combatir esta corrupción en las instituciones públicas. Entonces, pregunto a Francisco y veo también que Edmundo tiene la mano levantada. Francisco. Sí, bueno, desde la sociedad civil me parece que lo que hace mucha falta es esta alianza, y lo hablo desde mi papel como periodista, esta alianza con la sociedad civil para crear lo que se conoce como la incidencia. ¿Sí? Es decir, muchas veces salen investigaciones, salen publicaciones, se hacen denuncias, pero periodísticamente hablando quedan ahí. Entonces, lo que hace falta es precisamente estas alianzas con la sociedad civil para crear una incidencia, para crear un impacto en todas estas publicaciones, todas estas investigaciones y que puedan trascender, ¿no? Desafortunadamente, pues por momentos pareciera que está desarticulada esta unión que debería de existir entre periodismo y sociedad civil. Entonces, me parece ahí un área de oportunidad bastante importante. Edmundo. No, pues coincido, ¿no?, con lo que comenta Francisco sobre este tema, ¿no? Y desde luego, o sea, la cuestión es que no es suficiente, ¿no? O sea, desde luego la participación por una parte es importante, y yo comentaba ya algunos mecanismos, ¿no?, que del EITI, del AGA, donde se participa sociedad civil con Estado, industria, etcétera, pero hay que tomar en cuenta las asimetrías reales de poder que hay entre los actores. Entonces sí hay que hacer otro tipo de estrategias de sinergia, como las que comenta Francisco, como decíamos, con comunidades, con actores internacionales, para poder realmente generar ciertos contrapesos, ¿no?, a la capacidad de corrupción que tienen muchas veces las empresas favorecidas con un marco legal que está hecho a su medida, ¿no? Solo quería también reaccionar, qué pena que ya no veo ahora al Andrés. Y Pero Andrés tuvo algún problema técnico, sí. entonces por eso no Pero lo yo puedo. decía, o sea, yo respetando, ¿no?, toda su trayectoria, experiencia en el tema sobre las licencias de impacto ambiental, que sí, que opina, ¿no?, que no debe estar en manos del Estado por los costos, lo que implica. Lo cierto es que las obligaciones, sí, en materia de derechos humanos establecidas en el sistema interamericano, en el propio convenio 169 de la OIT, establece que son los Estados quienes deben realizar esto. Porque si no está generando, entendiendo lo que él comenta, ¿no?, de la cuestión económica, lo que implica, pero si no genera un conflicto de interés. O sea, las empresas no pueden evaluarse a sí mismas los impactos que van a realizar en los territorios. No significa que no participen o no se les involucre de alguna manera, pero son los estados quienes tendrían que tener la capacidad de vigilar, de supervisar la implementación de estos megaproyectos extractivos en las tierras y los territorios, e imponer sanciones, tener capacidad de imponer sanciones, tener capacidad de vigilancia, de inspección, como aquí se decía, ¿no? Pero tener el control de los estudios de impacto ambiental y social. Mientras eso no sea así, pues va a seguir siendo también mecanismos que están hechos a favor y a la medida de las propias empresas. Edmundo, ahora que acabas de agregar ese detalle a lo que indicaba Andrés, ¿consideras que la corrupción que se relaciona con las contrataciones y las industrias extractivas es un tema que ya normalizaron las comunidades o que les causa indignación de alguna manera? Por supuesto que causa muchísima indignación, ¿no? O sea, está el tema de corrupción, y muy ligado a eso, pues el tema de que muchas veces las comunidades se enteran que hay proyectos en sus territorios cuando entran las maquinarias, cuando entran las empresas mineras o petroleras a explorar el territorio y a hacer pruebas en los territorios. Muchas veces no tienen información de qué está pasando, y recordemos que la visión muchas veces a nivel local y en particular de pueblos y comunidades indígenas, pues la concepción del territorio es holística, es otro tipo de visión, ¿no? Es como que yo entrara a tu casa sin permiso, hacer pruebas, hacer exploración, y tú nunca te involucraste en nada de eso. Entonces,
lo que hemos también señalado desde organizaciones como Fundar es la necesidad de que pueblos, comunidades, sociedad civil, ¿no? Pueda estar también participando en la formulación de los planes y las grandes políticas de desarrollo, que, como decía, han estado formuladas para favorecer los intereses privados por esta captura corporativa que ha habido de los estados por parte de las propias empresas. Entonces, los actores afectados no están en la discusión. Lo único que se les dejó por el convenio 119 fue la consulta, ¿no? Como hablábamos aquí del tema de la consulta, pero eso era ya en los momentos de implementación de los proyectos, ¿no? Y para colmo, se ha hecho mal. Para colmo, muchas veces estos procesos, como decía, la información que se da no es información de calidad, no es información veraz, se da en contextos de criminalización hacia defensoras del territorio, hacia las propias comunidades. Y por tanto, es prácticamente lo que le han dejado. Por eso hay una exigencia en el caso de México, también desde sociedad civil, otra de las estrategias que estamos impulsando, cómo se favorece más que el tema de la consulta, la libre determinación y la autonomía de pueblos y comunidades indígenas, para que tengan capacidad realmente de poder ejercer un control territorial y sobre sus propios bienes naturales de manera más efectiva. O sea, que la toma de decisión no es que tú me consultas, no es que el asunto no es que me consultes, el asunto es que yo tengo derecho al territorio y a partir de ese derecho al territorio que tengo como comunidad, tomo decisiones sobre ese territorio, también para formular otro tipo de proyectos alternativos de desarrollo, etcétera, pero también para poder poner un freno más efectivo a la voracidad también de estos grandes megaproyectos que han entrado y han inundado, ¿no?, las comunidades en México y en toda la región. Francisco, ¿pueden la transparencia y la anticorrupción ser suficientes para que la industria extractiva responda por los impactos ambientales y sociales que causa en las comunidades? Desafortunadamente me parece que no es suficiente. En ese sentido, pues la fuerza del Estado es la que tendría que hacerse efectiva. Me parece que más allá de la transparencia como instrumento, como herramienta para dar a conocer algunos casos, para evidenciar algunas fallas o algunos temas de corrupción, pues finalmente es el Estado el encargado de aplicar todo este tema, ¿no? Y en ese sentido me parece que más allá de corrupción, el gran problema es la impunidad, ¿no? El hecho de que ocurren todo tipo de atropellos, de irregularidades, de fallas y afectaciones al medio ambiente sin que exista pues realmente una aplicación del Estado de Derecho, en el sentido de que pues no quede impune todas las afectaciones. Edmundo, según investigaciones de los impactos de metales en el cuerpo humano que pueden llegar a través del agua a la mesa, ¿qué papel juegan las entidades del Estado para la prevención y regulación de la industria extractiva frente a los problemas de salud que genera, de acuerdo a lo que indican estas investigaciones? ¿Hay algún tipo de acción de parte del Estado en materia de salud e industrias extractivas? Aquí se hablaba se comentaba del caso de la evaluación de impacto ambiental estratégica, ¿no? Lo comentaba el colega Andrés. Eso también es un esfuerzo que se ha venido impulsando aquí desde organizaciones ambientalistas, ¿no? Y lo que busca es que realmente hay un enfoque pues mucho más preventivo, ¿no? Y medir lo que se llama también los impactos acumulados. O sea, no puedes llevar a cabo proyectos donde ya hay un contexto de otros megaproyectos que han estado afectando la salud, ¿no? Los derechos humanos de las poblaciones locales, sino que debe medirse realmente ese impacto acumulado de lo que otro proyecto significaría en esos territorios y en esas comunidades. Entonces, uno es eso, la medición del impacto acumulado, no solo de un proyecto en específico, y lo otro es la evaluación ambiental estratégica, que significa también una evaluación desde la política pública. O sea, cómo la política pública toma en cuenta también estos elementos a la hora de abrir un marco para que se implementen ciertos desarrollos, ciertos proyectos de desarrollo, pero con límites ambientales que son fundamentales, ¿no? Y también para el tema, desde luego, de la salud humana. Entonces,
Eso es fundamental. Y desde luego la supervisión constante, la regulación constante sobre estos megaproyectos, ¿no? Pues aquí tenemos el derrame del río Sonora, que ha sido sumamente grave, ¿no? Pues una de las empresas mineras más grandes de México, pues ha tenido costos muy graves para la población. Si hubiera tenido desde luego un enfoque más preventivo de supervisión, ¿no? Por parte del Estado, pues quizás este tipo de afectaciones se evitarían, ¿no? Pero lo que yo creo que se tiene que acotar es, o sea, ya el impacto es tal en las tierras, territorios, que habría que pensar en lógicas de ponerle freno al avance de más megaproyectos, ¿no? O sea, desde la propia regulación, desde la propia política pública, ¿no? Y en eso las áreas naturales protegidas, por ejemplo, o sea, algunos mecanismos donde se puedan preservar lo que es tanto la naturaleza, pero también a las poblaciones locales, son fundamentales. La cosa es que en el caso de México, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas, por contradictorio que parezca, se han permitido llevar a cabo también megaproyectos de las industrias extractivas, ¿no? Tanto, hay más de 70 proyectos mineros en áreas naturales protegidas en México. Entonces, es un contrasentido, pero hasta eso se le ha permitido a la industria. Edmundo, aprovecho que estamos hablando de este tema de regulaciones y demás, y te pregunto si conoces de cuál sería el papel que juegan las empresas que compran la materia prima, si también ameritan de algún tipo de vigilancia. Estas empresas que, si bien no participan en esa industria extractiva, compran la materia prima. Pues sí, o sea, en realidad debería haber una regulación también para toda la cadena de valor, ¿no? Todo lo que está asociado también a o sea, no es una empresa en particular, sino es toda una cadena también de redes, empresas, que se debería supervisar también por parte de los estados, ¿no? Porque no es que ya yo pues compré la materia prima y me desentendí, ¿no? De los impactos y de los efectos que esa empresa está ocasionando en los territorios, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, acá, ¿no? Como que Andrés comentaba, de casos de empresas que en sus propios países no lo hacen, pero en América Latina sí vienen a hacer sus derrames porque la legislación muchas veces se los permite, ¿no? Y en esos casos se ha hablado también de la responsabilidad extraterritorial de los estados, ¿no? Cómo yo puedo demandar en los países de origen a las empresas que están generando también impactos y daños en los territorios donde llevan a cabo sus proyectos fuera de sus propios países, ¿no? Y ahí, digamos, toda la regulación que se está intentando impulsar también es lo que tiene que ver con empresas y derechos humanos, ¿no? O sea, mecanismos, tratados internacionales que permitan a las empresas no solo hablar de responsabilidad social, sino también de que tengan que cumplir y respetar las obligaciones en materia de derechos humanos. Francisco, el hecho de que existan tantos tecnicismos en el área, ¿consideras que aumenta la opacidad para que la opinión pública se haga una idea crítica sobre la industria extractiva? Sí, sí, me parece que sí, no solo los tecnicismos, sino en general todo el entramado y la complejidad que representa entender el tema minero. Ya lo decía, son muchas las dependencias, las secretarías que están alrededor de la industria minera, no solo por cuestiones ambientales, sino también por cuestiones de permisos, de seguridad laboral, de contrataciones, de concesiones, y todo eso, sin duda, me parece que, aunado a lo que refieres de los tecnicismos, complica, obstaculiza el hecho de que la sociedad se pudiera interesar, ¿no? Sin embargo, me parece que en ese sentido, pues es obligación también por parte del Estado de informar cuál es la situación alrededor del tema minero, sobre todo y particularmente en las comunidades o los municipios o las alcaldías donde se llevan a cabo las extracciones. Vemos que en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que se presentó en marzo, fue claro que los países no cumplen necesariamente con los objetivos y que el límite de calentamiento de 1.5 grados Celsius no se cumplirá. Y también hay un llamado a los estados para que apliquen medidas. Sin embargo, hay afirmaciones de que todavía se pueden hacer acciones que impacten de forma positiva el medio ambiente. Entonces, quisiera que ustedes me digan, Francisco, empiezo contigo, frente a estas acciones que aún pueden realizarse, ¿cuál consideras que es el rol que cumplen los medios de comunicación
para vigilar y propender por el desarrollo de estas medidas? Bueno, los medios de comunicación sin duda tienen una responsabilidad. Si nos abocamos a la esencia del oficio, y tú lo sabes bien, Indira, que es el servicio. Entendiendo el servicio, pues involucra precisamente el de vigilar, el de denunciar, el de darle voz a los afectados. Entonces creo que en ese sentido, pues se tiene que impulsar mucho estas alianzas para buscar, no solo, ya lo decía, el tema de la incidencia, de que trascienda el tema del papel de los medios de comunicación, sino también el generar soluciones a las problemáticas. Me parece que ese es un punto muy importante que a veces se descuida desde la esfera de los medios de comunicación. Llega el periodista, el medio de comunicación, denuncia, investiga, pone en la palestra los errores, los actos de corrupción, pero muchas veces se nos olvida que también podemos generar soluciones, al menos una propuesta de soluciones que ayuden precisamente a resolver esto que estás exponiendo. Bueno, aprovecho este momento para decirles que ya estamos en la ronda de preguntas finales. Tenemos también preguntas del público. Y Edmundo, tengo aquí una pregunta desde Colombia. Nos interrogaban sobre cómo se puede intervenir para lograr la reposición de los daños al ambiente. Y entonces aprovecho y te pregunto, ¿cuál es el papel que a tu juicio cumple la sociedad civil? La sociedad civil pues puede combinar, puede junto también con los medios, ¿no? Pues denunciar también cuando existen pues estos daños ambientales que se dan resultados de estos proyectos y exigir pues también el tema de reparación del daño, siempre obviamente en diálogo con las comunidades y las poblaciones afectadas, ¿no? O sea, no podemos tampoco decidir y sustituir a los actores que están siendo afectados en los territorios, pero pues tendré más bien la capacidad, ¿no?, de llevar a cabo, impulsar políticas públicas destinadas más bien a la prevención, para que esto pues justamente no ocurra, ¿no? Como hablábamos de la evaluación ambiental estratégica, impulsar también que los estados puedan supervisar de manera pues mucho más eficaz, ¿no?, los proyectos extractivos en los territorios, que pueda realmente haber un involucramiento pues mucho más activo de la ciudadanía, pero sobre todo de la población afectada a la hora de diseñar este tipo de proyectos y este tipo de políticas. Entonces, creo que a nuestro lado está más bien por fortalecer esa participación, ¿no? E incidir para que los mecanismos realmente se puedan cumplir, ¿no? Y que se puedan llevar a cabo pues regulaciones pues mucho más estrictas para el sector y la propia industria, ¿no? Pero ya cuando entramos a la parte del daño, pues muchas veces ya está ocasionado, entonces ahí es la discusión ya de la reparación, ¿no? Y cómo se haría, ya es una discusión más con los propios actores que en los territorios que están siendo impactados y cómo esto se debe llevar a cabo en diálogo con las propias comunidades. Bueno, agradecemos a María Valentina Rincón. Ella comparte a través de este chat de Zoom algunos insumos aportados por la sociedad civil al proceso de validación de EIT en Colombia. Y ahí pone un link para quienes les interese también este tema. Edmundo, no quisiera finalizar sin preguntar qué peso tienen los conflictos sociales en torno a la minería para que se den cambios sustanciales en la legislación minera. Pues es complejo, ¿no? Porque si lo que vemos en el contexto de México y de la región es pues el incremento, ¿no?, de la conflictividad social, ambiental, relacionado con estos megaproyectos, ¿no?, la violencia, el contubernio del crimen organizado con las propias empresas extractivas, ¿no? Y pues el incremento de esa violencia, ¿no?, exponencial. Y ante eso vemos muy poca también pues capacidad realmente de los propios estados, ¿no?, de poder poner un alto pues efectivo, a pesar de las denuncias que se hacen constantemente de la sociedad civil, de la exigencia porque existan mecanismos adecuados para la protección también de los defensores y las defensoras ambientales y de la tierra, del territorio. Lo cierto es que los conflictos siguen, ¿no? Esto sí eleva a las alarmas y que genera en ciertos momentos, ¿no? Tampoco es que sea un tema central de la agenda pública como quizás debería ser, pero en contextos como el latinoamericano, como el de México, donde hay una crisis severa, profunda de derechos humanos, de desaparecidos, desaparición forzada, ¿no?, pues este es un tema más
que se suma, ¿no? El de los conflictos socioambientales, a esa violencia estructural que existe y donde realmente vemos muy poca capacidad, ¿no? De respuesta y de solución frente a lo que se está viviendo hoy. Desgraciadamente es así. Sí. Francisco, finalizo contigo. Quisiera que nos dejaras con una reflexión a nosotros como, no como periodistas, sino como gente interesada en que se den a conocer estos casos y también en que haya algún tipo de regulación en esta industria. Sí, mira, un punto importante, Indira, es que, ya lo decía Edmundo, se está discutiendo y posiblemente pudiera haber una nueva ley minera en nuestro país. Pero en México actualmente la ley minera es muy clara en su artículo 6 y habla que básicamente todo el tema de explotación es de utilidad pública y que es preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente no importan las comunidades, no importan las personas, lo que importa es la industria y la actividad económica. Entonces me parece que en ese sentido tiene que haber cambios en el sistema y el cambio esencial tendría que ser el poner en el centro del tema a las personas y a las comunidades. Si no ocurre eso, seguirá pasando lo mismo en el sentido de que estará por encima de cualquier comunidad y de cualquier población el tema de la extracción y la actividad minera. Muchas gracias, Francisco Rodríguez, también Edmundo del Pozo y por supuesto a Andrés Mauricio Briceño Chávez. Recordarles que estuvimos aquí en un diálogo Conecta sobre transparencia y lucha anticorrupción de las industrias extractivas. Agradecemos su participación, también la participación de los asistentes y recuerden seguirnos en las redes en @conectas.org. En todas las redes sociales, ahí está Conectas con información sobre este tema y sobre otros. Muchas gracias.